te glorificamos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Gracias por este privilegio, gracias por esta noche. Como decía mi hermana, esta es noche de victoria, esta es noche de milagro, noche de salvación. Noche de alegría, noche de júbilo, noche de gozo, noche de transformación. Tú estás haciendo cambios en nuestras vidas. Y te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a poder entender estos tiempos, a poder discernir estos tiempos, a poderte buscar en tu poder, en tu amor, en tu misericordia y poder lograr tus bendiciones. Te pido que cubra, Señor amado, a todos los que estamos aquí conectados y a nuestras familias con tu manto bendito en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Quiero comenzar hablando un poquito sobre lo que estamos sucediendo en estos tiempos y quiero recordar cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. El pueblo tenía delante de ellos, acababan de salir de Egipto hacía poco tiempo, estaban frente a la tierra prometida, podían verla, estaban listos para entrar y entonces mandan a sus dos espías, y conocemos la historia, entran a la tierra prometida, están allá 40 días y luego traen una gran bendición y traen fruto y traen la muestra de todo lo que había del otro lado del río, del otro lado de lo que ellos tenían que cruzar para llegar a la tierra prometida. Pero vienen y ellos no pudieron creer la promesa de Dios. Ellos veían la parte humana, ellos estaban viendo la parte natural, estaban viendo la parte carnal, por así decirlo de esa manera. Como no creyeron, la bendición de Dios no pudo llegar y tuvieron que esperar 40 años para poder ver la bendición que pudieron haber visto poco tiempo después de salir de Egipto. Eso hoy, ¿qué podría significar? Yo creo que todo esto que está pasando son cosas que el Señor ha permitido para que podamos nosotros entender los tiempos, entender cosas nuevas, cosas grandes que el Señor ha traído. Y esta noche yo quiero pedirle que pensemos en que muchas personas han tenido dudas, han tenido temor, han tenido tal vez confusión, y eso es lo que el Señor quiere quitar ahora. El pueblo de Israel no pudo entrar, no pudo ver toda la gloria de Dios que venía para ellos porque tuvieron temor. El temor puede limitar a alcanzar las bendiciones. Yo sé que es difícil y como seres humanos a veces vemos las cosas naturales y decimos, tengo miedo, ¿qué podrá hacer? Hablaba con una persona hace poco y me decía, no sé, mi hijo, quiero que oremos por mi hijo porque no sé cómo está pasando y me da temor y no sé cómo estará. Y entonces le decíamos, tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos espirituales, no con los ojos físicos. Tiempo después me llama esta persona y me dice, todo está bien, hablé con mi hijo y está bien, no tiene necesidades, todo está pasando bien. Y entonces tenemos que aprender a ver con los ojos de la fe, no con los ojos naturales, no con los ojos espirituales, perdón, aprender a ver con los ojos espirituales, no con los ojos naturales. Tenemos que aprender a ver como Dios ve las cosas, como Dios planeó las cosas. Y quiero traer una palabra de fe ahorita para que pensemos en toda la bondad de Dios y cómo o todo lo que Dios ha hecho por nosotros para traernos esa fe. Quiero que pensemos un poco en la parte de la sangre y el sacrificio que Jesús hizo para traernos a todos nosotros todas esas bendiciones maravillosas con las que nosotros contamos hoy. Si entendemos un poco el sacrificio de Jesús, si entendemos un poco más profundamente todo lo que Él hizo por nosotros, vamos a poder entender más profundamente también todo lo que podemos esperar de Él, que no tenemos que esperar nada difícil y nada malo. Conocemos lo que dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos, yo sé los planes, yo sé las ideas que tengo para ti, yo tengo para ti pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que tú estás esperando. Dios tiene buenos planes, tiene buenos propósitos. Yo sé que es difícil, a veces vemos la situación, tenemos a veces necesidades, a veces es difícil conseguir elementos, es difícil tener ingresos. Hay personas que también están pasando muy difícil el tiempo, pero el Señor te da una palabra de fe para ahora en el nombre de Jesús. Y es por eso quiero invitarle a que pensemos todo lo que Dios hizo. Si Dios hizo, si Jesús hizo eso cuando estaba en la tierra como hombre, ¿qué no va a hacer ahora que está en el reino de los cielos sentado en su trono y que no tiene ninguna limitación? Cuando estaba en la tierra tenía que limitar su poder divino, se despojó de él para actuar como hombre porque él es 100% Dios.
Dios, pero también se hizo 100% hombre y quería enseñarnos cómo se podían hacer las cosas, así que se despojó, dice la palabra de Dios, despojándose de todo lo que le era, de todo lo que, toda la divinidad, de todo lo que él tenía, la despojó y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo? ¿Qué nos trae? ¿En qué tenemos que pensar? ¿En qué tenemos que creer? Quiero llevarlos un poco y voy a explicarles antes de entrar a la forma en que el Señor Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Quiero llevarte un poco y contarte esta historia. eh, y luego tú la puedes buscar en la palabra de Dios. En Levítico nos enseña que cuando una persona era leprosa y era sana, para ser declarado sana, esa persona tenía que ir a donde el sacerdote. Llegaba el sacerdote y le decía, hey, fui sano, yo quiero que usted me declare sano. El sacerdote decía entonces, la palabra de Dios, que el sacerdote se llevaba a la persona que había sido sana, al supuesto leproso y ahora sano por el milagro de Jesús, había sido llevado, y si lo llevaba, perdón, a las afueras del campamento. Recordemos que estaban, cuando se escribió la ley, estaban en el desierto. Entonces lo llevaba fuera del campamento y luego tenía que sacarlo de la ciudad, así como Jesucristo fue sacado y fue llevado afuera de la ciudad para ser crucificado. Así también este hombre era llevado a las afueras de la ciudad, a las afueras del campamento. A las afueras del campamento, el sacerdote le tenía que decir, tengo que examinarte, quítate la ropa. Entonces era examinado por el sacerdote en las afueras, tenía que desvestirse para que el sacerdote pudiese examinarlo. Cuando lo examinaba de arriba abajo, daba vueltas alrededor de él, lo revisaba y cuando ya lo revisaba le decía, ok, te veo limpio. Ve ahora, tráeme 2 pajaritos. No especificaba si era palomino o tórtola o cualquier otra ave, solo decía, tráeme 2 aves. Tráeme un trozo de madera. Tráeme un hilo de grana y tráeme hisopo, que era una rama con unas flores densas y pegaditas arriba que eran buenas como para absorber cosas. De hecho, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, que mataba el cordero, tenía que pintar la sangre de Cristo y usaban el hisopo para pintar los bordes de la puerta. Entonces le decía al sacerdote, tráeme estas cosas, tráeme 2 pajaritos, un trozo de madera, un hilo de grana y hisopo. Se iba el leproso ya sano, regresaba y cuando venía traía entonces estas 4 cosas que el sacerdote le había pedido. Tomaba el sacerdote una, un recipiente, tenía que llenarlo con agua que venía de una corriente, no era agua estancada, no era de un pozo o algo así, tenía que ser de un arroyo o de un río de agua que estuviera corriendo. Lo llenaba y lo ponía enfrente. Venía entonces el sacerdote, tomaba una de las aves, la mataba y derramaba la sangre por encima del agua en aquel recipiente. Tomaba entonces las otras 4 cosas, el ave viva, la madera, la grana y el hisopo, y los sumergía en esa sangre y esa agua. Después de que lo sumergía, perdón, entonces rociaba con el hisopo mojado, rociaba 7 veces sobre la persona que había sido limpia y contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Lo declaraba limpio, no es declarado limpio, entonces soltaba el ave viva, el pajarito vivo, lo soltaba para que se fuera volando. Cuando iba volando, recuerden que esa ave iba mojada con agua y con sangre. Espero que eso les recuerde también cosas buenas, el agua y la sangre, y eso es importante más adelantito. El ave entonces salía volando y cuando volaba iba esparciendo esa agua y esa sangre sobre el campo donde volaba. Fíjense varias cosas. Se lo llevaba fuera del campamento como Jesucristo fue llevado fuera del campamento. Traía el ave, una viva y una muerta. Perdón, 2 aves vivas, una la mataba, la otra quedaba viva. El ave que mataba simbolizaba a Jesucristo en su muerte y su sangre, la sangre de esa ave era la que iba a limpiar luego la madera, el hisopo y la grana. La madera simboliza la cruz de Cristo. La grana nos simboliza a nosotros que estábamos rojos de pecado y al sumergirnos quedábamos limpios. Y el hisopo era para poder regar la sangre y poder esparcirla como se hacía. ¿Se acuerdan que el salmista escribe, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio? No le está diciendo que lo sacuda con hisopo, le está diciendo, esparce tu sangre sobre mí con hisopo, como él era profeta, esparce tu sangre sobre mí con hisopo
y seré limpio. Esa es la sangre que nos limpia. Entonces el ave viva simbolizaba entonces también a Jesucristo en su resurrección. Había sido sumergido en el agua con sangre y luego salía, como cuando Jesús salió del sepulcro y luego soltaba el ave y el ave se iba volando por los campos esparciendo el agua y la sangre, esparciendo la palabra, esparciendo la limpieza, la purificación de la sangre por todo el campo. Venía entonces el sacerdote y con esa misma sangre decía, voy a aplicar esa sangre sobre la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho de la persona que había sido declarada limpia de la lepra. Luego hacía otro sacrificio con un becerro, tomaba esa sangre, con esa sangre le ponía en la oreja el pulgar de la mano y el pulgar del pie. Luego tomaba entonces aceite, se colocaba aceite en la palma de su mano izquierda, mojaba el dedo en el aceite y esparcía 7 veces sobre la persona también. Ya va a ver lo importante que es todo eso para nosotros. Entonces tomaba la sangre y regaba 7 veces nuevamente sobre la persona que había sido limpia. Fíjese primero, 7 veces la sangre, 7 veces el aceite. Por cada vez que el Señor Jesucristo derramó su sangre, vino una unción fresca sobre ti. Eso quiero hablarte hoy. Dije que vamos a hablar de fe. Yo quiero despertar la fe del Hijo de Dios en ti. Quiero despertar esa fe poderosa del Hijo de Dios en ti. Y si esto hizo Jesucristo, ¿qué más no puede hacer por nosotros? Entonces tenía el aceite en la palma de su mano izquierda. Mojaba su dedo índice derecho y lo regaba 7 veces sobre la persona. Y una vez que la había regado, después mojaba nuevamente su dedo, aplicaba aceite sobre ya la sangre que había tenido en su oreja, lo aplicaba sobre el lóbulo de la oreja, volvía a aplicar sangre sobre su pulgar derecho de la mano y sobre su pulgar derecho del pie. Eso no significa, la sangre de Cristo limpia nuestros oídos para que oigamos la palabra de Dios, para que discernamos la palabra de Dios, para que entendamos la palabra de Dios. Esa misma sangre de Cristo purifica nuestras obras, para que, como dice el Salmo 1, todo lo que hacemos sea prosperado. Y purifica nuestro andar para que vayamos por el camino que Dios trazó, sin desviarnos ni a un lado ni al otro, para que vayamos por el camino perfecto que el Señor trazó por nosotros o para nosotros, para que nosotros lo siguiéramos. Y esa era la forma donde el leproso era declarado limpio y se le declaraba, eres limpio. Entonces ya podía volver a su vida normal después de que había aplicado su sangre 7 veces y el aceite 7 veces. Purifícame con sopa y seré limpio. Salmo 51:7. Amén. Así es. Y entonces venía, perdón, y era declarado limpio. Ahora, ¿por qué 7 veces el hisopo? ¿Por qué 7 veces el aceite? Aquí te pido toda tu atención en el nombre de Jesús. Si has tenido angustias, si has tenido problemas, dificultades, si has tenido temores en este tiempo de pandemia o en tiempo de economía o tiempo familiar o tiempo de como sea, el Señor te trae una palabra de fe. Escucha esto, si Dios hizo esto por ti, no tenemos por qué temer. 7 veces se derramó, se esparcía la sangre, 7 veces se esparcía el aceite, porque 7 veces derramó Jesucristo su sangre en su camino a la cruz del Calvario. En 7 partes de su cuerpo, en 7 ocasiones diferentes, el Señor derramó su sangre. Eso simbolizaba el hisopo y eso simbolizaba el aceite que se derramaba nuevamente. Primero la sangre, la limpieza, la purificación. Y cuando ya hemos sido purificados, entonces viene la unción que nos liberta, la unción que nos habla de resurrección, la unción que nos habla de poder esparcir el mensaje de la palabra de Dios. 7 veces. La primera vez dice la palabra que estaba en el Getsemaní. Se fue con sus discípulos a orar. Y cuando estaba orando, dice la palabra de Dios, si usted lo puede buscar después, ahí está en Lucas. Dice que estaba orando y el Señor, el Padre, mandó un ángel a que lo consolara, pero dice que estaba tan angustiado que agonizaba de su angustia, estaba a punto de morir por la angustia que sentía por lo que iba a pasar. Fíjense esto, Jesucristo no había conocido pecado, fue creado puro, perdón, él no fue creado, perdón, él es Dios, él es el mismo Dios. Toda la eternidad pasada había estado puro, pegado al Padre en una sola intimidad, nunca había conocido pecado, ni lo podía ver. Y de repente estaba a punto de convertirse él en pecado por ti y por mí. Estaba a punto de separarse del Padre por primera y única vez en toda la eternidad y estaba angustiado, le dolía, tenía una
angustia tan fuerte que dice la palabra que agonizaba. Él estaba, su corazón estaba latiendo tan fuerte, sus nervios estaban tan alterados, su adrenalina le corría tan fuerte que estaba tan alterado que estaba a punto incluso de morir por la angustia que estaba sintiendo en ese momento. Dice la palabra de Dios, usted lo ha leído en la revisión Reina Valera, dice, y sus gotas caían como sangre. Y han habido muchas pláticas de si era sangre o no era sangre. El término en el original que dice como sangre, dice tenía la apariencia de sangre. Es decir, yo me imagino que se veía rojo, era denso, el sudor es mucho más ligero, menos denso que la sangre. Y la sangre obviamente es color rojo, el sudor es transparente. El texto dice, y su sudor se veía como sangre. Yo sí creo que era tanta la angustia que algunos vasos se reventaron y él sudó sangre. Esa fue la primera vez que él derramó sangre. Ahora fíjese esto, ¿por qué? ¿Qué causó ese sudor rojo, esa sangre combinada con sudor? La angustia que él sentía, la preocupación que él sentía, el temor que él sentía, el dolor por pensarse separado del Padre, por convertirse en pecado, él sentía esa angustia. ¿Para qué? Número uno, de las 7 cosas que vamos a ver ahorita, para que tú no tengas angustia, para que no tengas preocupación, para que tú no tengas temor, para que sepas que si Él hizo eso, por fe sabemos que Él va a hacer muchas otras cosas más y no hay nada en el nombre de Jesús que deba causarte angustias. Es normal que tengamos temor porque somos seres humanos, pero piensa, cada vez que sientas temor, piensa, si Jesucristo derramó su sangre por mí en el Getsemaní, con esa angustia tan grande, yo estoy seguro que Él también tiene algo grande para mí, para liberarme, para que esta angustia no me domine, para que yo sepa que delante de mí hay paz, que delante de mí hay perdón, que delante de mí hay libertad, que delante de mí hay bendición en el nombre de Jesús. Tú lo sabes bien, el salmista dijo, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No hay nada que temer, no hay nada que debamos temer de que Dios va a estar cubriendo nuestras necesidades. Por lo tanto, la primera derramamiento de sangre del Señor fue para que tú no tuvieras temor, no tuvieras angustia, no tuvieras preocupación en el poder de Jesús. Luego de eso fue llevado al pretorio y fue golpeado. Dice la palabra de Dios que le golpearon. En Isaías dice que le arrancaron las barbas. En Isaías es un profeta que habla mucho sobre Jesucristo y entonces ahí dice que él mantuvo su rostro alto, lo estaban abofeteando y él nunca bajó su cabeza como para protegerse, él la mantenía en alto y eso me hace recordarme cuando él dice, si te pegan en una mejilla, vuélvele la otra. Él estaba refiriéndose también a su sacrificio por ti y por mí. Él sabía que lo iban a bofetear y él profetizó y dijo, me van a bofetear una mejilla, yo voy a dejar ahí la cara que me bofeteen la otra por amor a ti. El Señor hizo eso por ti. Y entonces dice, arrancaron sus barbas. Imagínense lo que duele arrancarse un pelo, un cabello, que le jalen el pelo, que le arranquen algo. Un cabello duele. Imagínense que así de una manera repentina lo tienen atado y viene alguien con una mano grandota y empieza a arrancarle todo el cabello de su barba. Que eso es lo que dice el libro de Isaías. Y comenzó a sangrar una vez más. Perdón, que me están reportando que tengo un problema de video, de audio, perdón. Quiero ver si así ahora se escucha un poco mejor. Ok, espero que ahí se escuche algo mejor. Entonces, le arrancan la barba y empieza a sangrar por la segunda vez. La primera vez fue sudor para nuestras angustias, para nuestras preocupaciones. Y por favor, si alguien me puede reportar si el audio se escucha bien, se los agradeceré, por favor. Y entonces empiezan a reportar, perdón, si alguien me puede reportar si el audio está bien, se los agradeceré. Todo está bien, me dice el pastor. Muchas gracias, pastor. Entonces, le arrancan sus barbas y él empieza a sangrar la segunda vez. La primera vez fue su sudor para la angustia, que nosotros no sintamos angustia y nos sentimos mal, que podamos saber que Él nos trajo, que nos liberó de angustia. Gracias, Marlon. Si el Señor derramó ahora su sangre de su rostro por varias cosas.
con su sangre limpia en nuestro rostro tenemos nuestros ojos para que tengamos una visión clara y perfecta. Limpia nuestra boca para que la palabra de Dios sea la que estemos. ¿Se acuerdan que el mismo Isaías también dijo, y vio una visión, él tuvo temor y dijo, me voy a morir porque soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos? Fíjense lo importante que es la palabra. Gracias, veo que se escucha bien, muchas gracias. Y qué importante es la palabra, qué tan importante es hablar bien y creer que nuestra boca es limpia. Recordemos, la palabra de Dios que fluye a través de nosotros es poder, es espíritu, es vida. El mismo Jesús que es la palabra. Me gusta pensar, Juan, el apóstol Juan, cuando escribe el libro del Evangelio según Juan, dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está diciendo que Jesús es verbo, Jesús es palabra. Y luego el mismo Juan cuando escribe Apocalipsis, dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la palabra y el Espíritu. Está diciendo que Jesús es palabra, Jesús es la palabra. Por eso Isaías tenía temor. Soy hombre de labios inmundos y yo no quiero ser hombre de labios inmundos, yo quiero ser purificado. Bien, entonces el Señor mandó un ángel que tomó un carbón de los cielos y se lo puso en su boca y le dijo, ya no te preocupes, tu boca ha sido purificada. Eso es un símbolo de lo que Jesús hizo también cuando dejó que arrancaran su barba y sangró de su cara, para que nuevamente veamos bien, oigamos bien y hablemos bien la palabra de Dios. Pero además de eso, también me recuerda de cuando la reina Esther se presenta donde el rey Asuero, y ella dice, voy a ayunar 3 días porque si me presento delante del rey y él no le agrada cómo me veo, me puede mandar a matar. Dice la Biblia en el libro de Esther, usted lo puede leer, que Esther entonces se preparó, ayunó 3 días, se vistió con sus ropas reales. Bienvenido, Nelo. Se preparó con sus ropas reales y entonces se presenta delante del rey Asuero. Y el rey Asuero cuando la ve dice, qué guapa te ves. No, no le dice la palabra, pero sí dice que se agradó de ella. Entonces extendió el cetro, llega la reina Esther, toca el cetro y puede entrar a hablar con el rey sin sufrir ningún daño. Eso mismo es el Señor cuando derrama su sangre de su cara, es para que nuestro rostro sea eh, adecuado y pueda ser visto agradable ante los ojos del Padre. Eso hace también esa segunda vez. Nuevamente la primera fue cuando derramó su sudor y la segunda fue cuando derramó sangre de sus barbas, de su cara, para darnos a nosotros un rostro también presentable delante del Señor. La tercera vez fue cuando le pusieron la corona de espinas. Llega y lo están golpeando, lo están azotando y le ponen la corona de espinas. Y entonces cuando él derrama sangre de toda su cabeza, también porque por su sangre nosotros fuimos limpios, nuestra mente, dice también en Efesios, para que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, dice también la palabra, que para que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, para que derribemos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Lo que el Señor hace es que nos está dando, nos derramó su sangre de toda su cabeza para que nuestra mente sea cubierta. Llevan entonces 3 veces donde el Señor derrama su sangre. Viene una cuarta vez de sus espaldas. Dice la palabra que lo azotaron de sus espaldas. En los evangelios dice le dieron 40 azotes menos uno. Pero en el Salmo, si mal no recuerdo, es el Salmo 22, si usted lo puede buscar ahí, dice literalmente que su carne se fue levantada y fueron expuestos sus huesos. No era solo que lo azotaban, era que le arrancaban la carne y sangraba una cuarta vez de sus espaldas. Por eso también Isaías viene y nos dice, por su llaga tú fuiste curado. Por su llaga tú fuiste curado. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda enfermedad de las personas que puedan estar aquí ahora escuchando y de nuestras familias en el nombre de Jesús, porque por tu llaga nosotros fuimos curados. No hay nada, Padre Celestial, que pueda en contra del poder de la sangre de la llaga de Cristo que fue derramada en la cruz, fue derramada antes cuando fuiste azotado, fue derramada en Getsemaní. Y ahora toda enfermedad tiene que sujetarse al poder de la sangre de Cristo, al dolor que sufriste por tu llaga, y declaramos salud absoluta en las personas que están escuchando, viendo y en nuestras familias en el nombre de Jesús. Por eso cuando oramos se le invita a que usted diga, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la llaga de Cristo, yo soy sano y declaro
sanidad. Pero fíjese que esa fue la cuarta. Primero le dice, primero limpia tus sentimientos, tus pensamientos, tienes que entender, tienes que crear fe. La segunda, tienes que hablar, tienes que oír, tienes que ver y tienes que presentarte en oración y en alabanza delante del Señor. La tercera, tus pensamientos tienen que ser puros, tienen que ser limpios, tienes que entender la bendición de Dios, la bondad de Dios, y entonces ya tienes esa libertad de presentarte y clamar, porque por la llaga y la sangre de Cristo tú eres entonces curado y tu familia es entonces curada también en el nombre de Jesús. Eh, si me estaban reportando que sí se escuchaba bien. Gracias. Otra vez, y nuevamente les invito a que ustedes lean ya despacio el Salmo, porque no dice que todos sus huesos fueron expuestos. También dice que todos sus huesos fueron descoyuntados. Yo sé que los artistas tal vez no pueden presentarlo en cuadros, en fotos, en películas, el rostro como quedó, pero quedó totalmente desfigurado, su cara, su cuerpo era totalmente desfigurado, no tenía forma, todos sus huesos eran descoyuntados, sus brazos estaban flojos, no tenía forma su cuerpo, y eso era un dolor tremendo. No sé, alguien se ha doblado, se ha quebrado y sabe lo que duele eso. Gracias a Dios nunca me he quebrado un hueso, pero sí me he dado golpes fuertes y sé que eso duele. Imagínense todos sus huesos, sus muñecas, sus codos, sus hombros, sus caderas, sus rodillas, todo fue descoyuntado por la presión que le ejercían, para que tú y yo tuviésemos hoy la libertad de tener fe, de que nuestra fe crezca, que entendamos que Jesús hizo eso, no hay nada que pueda en contra de él y de su nombre maravilloso. Gloria a ti, Jesús bendito. La otra forma en que él derramó su sangre fue en sus manos. Le clavaron en sus manos y derramó su sangre para que nuestra obra sea limpia, para que nuestra obra sea purificada, para que nuestra obra sea bendecida, para que todo lo que hagamos sea prosperado, como dice el Salmo 1, bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Eso es lo que hizo el Señor, derramó su sangre. Ahora, una cosa más importante sobre los clavos en su mano. Usted ha leído también en la palabra de Dios que dice que nosotros estamos esculpidos en sus manos, que Él dice que nos tiene, nuestro nombre está esculpido en su mano. La escultura se hace con un cincel y con un martillo. Cuando su nombre y el mío fue clavado y fue esculpido en la mano del Señor Jesucristo, fue cuando pusieron el clavo y cuando clavaron ese clavo en su mano. Ahí es donde tu nombre y el mío queda esculpido, y nadie nos puede sacar de ahí, porque nos volvemos uno solo en Cristo Jesús. Aleluya. La penúltima vez fue en sus pies, cuando aplicaron sangre en sus pies. Cuando clavaron sus pies, Él derramó su sangre para que tú y yo podamos andar en el camino perfecto. Dice la palabra de Dios en el Mateo cuando 5, 6 y 7, cuando está dando el sermón del monte, el Señor Jesucristo dice: ancha es la puerta y es fácil el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida y son pocos los que lo hallan. Nosotros lo hemos alcanzado gracias al Señor, y te invito a que continuemos por ese camino, que es el camino de la vida, el camino que nos lleva a la bendición. Es angosto y pocos lo hallan. Gracias al Señor por su sangre, nosotros podemos encontrar ese camino. Esa fue la sexta vez. Y la séptima fue en su costado. Cuando el centurión le pide al soldado que lo revise, y viene el soldado y clava la lanza en su costado. Y dice la palabra, entonces derramó agua y sangre. Gloria a ti. Yo siento el poder del Espíritu de Dios aquí tocando y sanando y levantando y haciendo cosas maravillosas para todos los que creemos. ¿Se acuerdan que el pájaro que hablábamos al inicio, cuando el leproso iba a ser declarado limpio, se sumergía en agua y sangre? Y al sumergirse en agua y sangre y salía, entonces ya podía ser declarado limpio, y se simbolizaba al leproso, se simbolizaba a Jesucristo, la cruz, a nosotros, y el hisopo, que es el aplicar la sangre de Cristo sobre nosotros para ser purificados. Cuando le clavan la lanza en su costado, entonces derrama agua y sangre una vez más, porque esa era la profecía que se había puesto en Levítico para declarar limpio al leproso. Se le declaraba limpio
con agua y con sangre, así el Señor derrama agua y sangre de su corazón por su costado. ¿Y eso qué significa? Nosotros, ahora fíjese todo esto, ya nos presentamos al Señor sin angustias, todas nuestras angustias, dolores, preocupaciones fueron presentadas delante de Dios. Eso nos habla de la fe que tenemos que tener. Tenemos que tener una fe poderosa, una fe maravillosa, una fe que mueve montañas. Por eso dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero eso es otro tema. Esa fe es que nosotros pensemos, ¿por qué voy a estar preocupado? Si Jesús sufrió esta preocupación por mí allá en el huerto de Getsemaní, Él ya hasta derramó su sangre para que yo no tuviera angustia, para que yo no tuviera preocupación y podemos ser libres de esa angustia en el nombre de Jesús. Luego somos limpios de nuestra cara para podernos presentar delante del Rey. Nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos son limpios, son purificados. Luego nuestros pensamientos son puros. Luego nuestros cuerpos son sanos. Luego nuestra obra es bendita. Luego nuestros pies y nuestro andar es bendecido y es prosperado. Y entonces podemos decir, ahora vengo a predicar la palabra de Dios. No te estoy diciendo que no predicas ahorita, predica a tiempo y fuera de tiempo. Lo que te estoy diciendo es, la palabra de Dios es con poder. Y para que tengamos poder tenemos que aplicar todo esto que estamos viendo ahorita en el poder de la sangre de Cristo sobre nosotros, sobre nuestro andar. Lo aplicamos y entonces de nosotros sale agua y sangre como el pajarito que volaba sobre el campo y derramaba agua y sangre. Así nosotros tenemos que ir por los campos, predicar la palabra con agua y con sangre, que es palabra y limpieza, que es unción también de parte de Dios y la purificación de los pecados del campo, de la tierra. Esta tierra está sedienta, esta tierra está deseando, está deseosa de ver la manifestación de los hijos de Dios. Dice la palabra, la tierra aún gime y aún está con dolores de parto hasta hoy. ¿Por qué? Porque está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. No dice del Padre, no dice del Hijo, no dice del Espíritu Santo, dice de los hijos de Dios, porque tú y yo somos los llamados a desvelar. Cuando dice está guardando la manifestación de los hijos, está diciendo, está esperando que los hijos quiten el velo que estaba tapando, quiten lo que estaba limitando poder ver la gloria de Dios. La gloria de Dios ya está sobre la tierra. Habacuc dice, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar, porque la gloria ya está en la tierra, la gloria ya está aquí, la gloria no se puede ir porque está en todos lados, el Espíritu de Dios está en todos lados, el poder está en todos lados, la gloria está aquí, no se manifiesta porque tú y yo tenemos que destaparla, tenemos que revelarla, tenemos que desvelarla, quitarle el velo. Por eso la gloria de Dios tal vez no se manifiesta, pero ahora necesitamos en el nombre de Jesús declarar nosotros y sacar de nosotros ese poder que Dios ha depositado para que la gloria de Dios sea manifestada en todo lugar donde nosotros vayamos. Hablando también sobre la aplicación de la sangre de Cristo, recordemos cosas bien importantes, padres e hijos. Job nos enseña la palabra de Dios que él aplicaba la sangre de Cristo todos los días desde su casa, porque eh, él tenía temor de que sus hijos hubiesen cometido pecado. Entonces él aplicaba la sangre, él derramaba sangre de sacrificios todos los días en su casa y decía, porque quizás algunos de mis hijos han pecado. Y luego dice la palabra que viene el enemigo, viene el diablo, se presenta delante de Dios, porque yo sé que usted lo sabe, Satanás no es más que un siervo de Dios y hace lo que Dios le dice. Dios le da permiso de tratar de engañarnos, pero no tiene poder, porque el poder lo tiene Cristo y su sangre que nos limpió, nos ha dado ese poder a nosotros. Pero se presenta y le dice, Dios a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, bueno y recto delante de mí? Y entonces le contesta, pero ¿cómo no? Si tú le tienes un cerco, no me dejas tocarlo a él, no me dejas tocar su familia, no me dejas tocar su hacienda, no me dejas tocar su influencia, no me dejas tocar su habla, no me dejas tocar, donde quiera que él va, es bendecido, donde quiera que él va, él es prosperado. ¿Cómo lo voy a tocar? ¿Cómo no te va a bendecir? Y eso viene porque él usaba esa sangre todos los días. ¿Qué te quiero decir con eso? Yo te invito todos los días en la mañana que tú te levantes y Señor, por tu sangre yo he sido limpio y por tu sangre yo limpio en primer lugar mis angustias, dame fe este día y ore y puede decirle usted, así como tú derramaste tu sangre en Getsemaní por la angustia que tú sentiste para llevar mis pecados, yo soy libre de toda angustia, de todo temor, no tengo duda, no tengo temor, no tengo aflicción, tengo fe y declaro que soy hombre o mujer de fe en el nombre de Jesús y ore también y diga, así como tu sangre fue derramada de tu bello y hermoso rostro, Jesucristo,
para que yo pueda hablar, pueda ver, pueda oír y pueda ser presentado delante del Rey de Reyes. Y Señor del Señor, aceptado así, yo acepto que tú me has limpiado, mi rostro ha limpiado mis ojos, mis oídos, mi boca, y me has hecho acepto en el amado delante del Señor. Y puede decir, no le estoy diciendo que haga repeticiones vanas, sino que crea y que se alimente de fe, porque usted come todos los días, 3 o 5 veces al día, no sé cuántas. Así oramos todos los días. Repetir eso nos da fe. No es una vana repetición si lo hace del corazón y está aplicando y diciendo yo aplico o yo creo que esa sangre me ha limpiado y me ha lavado en el nombre de Jesús. También diga, yo creo que por la sangre que tú derramaste de tu cabeza, yo soy limpio, yo tengo buenos pensamientos, yo no tengo dudas, yo no tengo temores. Yo en el nombre de Jesús aplico esa sangre, o me curo, o me lavo con su sangre como usted lo sienta. Por el poder de tu sangre, por el poder de tu sangre, yo tengo buenos pensamientos, no voy a tener dudas. Usted puede decir también mis oídos, mis ojos, mi boca. Usted puede decir también por la sangre de Cristo que fue derramada y por su llaga yo soy sano. Reclamo sanidad, reclamo salud para mi cuerpo. Soy sano y mi familia también en el nombre poderoso de Jesús. Puede decir por la sangre que tú derramaste de tus manos, mi trabajo es bendecido, mi obra es bendecida, todo lo que yo haga es bendito en el nombre de Jesús. Y por la sangre que tú derramaste, Señor, de tus pies, mi caminar es bendecido, no me voy a desviar, ni yo ni mis hijos nos vamos a desviar, mis generaciones y yo te seguiremos, Señor, y vamos a llegar hasta 1000 generaciones siguiéndote y sirviéndote. Y por esa sangre y agua que tú derramaste de tu costado, yo también declaro que soy un buen una buena muestra de tu poder, de tu amor, en el nombre poderoso de Dios. Hágalo todos los días y puede hacerlo 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, insisto, con el corazón creyéndolo, es para alimentar su fe, es para alimentar su fe, no es una vana repetición, es para que usted alimente su fe y declárelo como el enemigo mismo lo confesó delante de Job, no podía hacer nada y diga, Padre, yo te pido que tengas vallado, que tengas cerco alrededor mío. Ten cerco alrededor de mí, ten cerco alrededor de mi cabeza, de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Le bendigo, mi hermano. Declaro para usted y para nosotros bendiciones grandes y poderosas. Y quiero orar en el nombre de Jesús para que nosotros podamos tener esa fe, esa certeza, esa paz, esa bendición. Recuerde que usted y yo somos los llamados a declarar el poder, a declarar la gloria, a mostrarla, a manifestarla. Como decíamos al inicio, no pierda la fe, así como Israel tuvo que tener fe para entrar a la tierra prometida. Y si hubiesen tenido fe 40 años antes, se hubieran ahorrado no solo entrar, fíjese que incluso Moisés pudo haber entrado a la tierra prometida, tal vez si hubieran tenido esa fe antes. Pero en el nombre poderoso de Jesús, ahora, Padre Celestial, yo oro y te pido, Señor Eterno, que todas las personas que nos están viendo, todas las que estamos aquí, en el nombre de Jesús, podamos recibir tu libertad, recibir tu voluntad, recibir tu poder, recibir esa libertad que tú nos has dado a través de tu sacrificio y que podamos entender que lo que está pasando solo es algo que tú estás trayendo, Padre Santo, o que tú has permitido, perdón, para que nosotros podamos ser purificados y limpiados. Yo sé que vienen cosas grandes y maravillosas para nosotros, para tu iglesia. Yo creo que estás haciendo una iglesia nueva, Padre, un nuevo entender. Yo creo que este es tiempo de tener cosas nuevas, es tiempo de que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver. Y quiero decirle algo también, en el nombre de Jesús. El mundo está construido en estos días para que sigamos viviendo como sigamos viviendo. Ahorita que volvamos, que la cuarentena se levante y que usted vuelva a sus actividades, no vuelva a lo mismo. Piensen hacer cosas diferentes. Fíjese, y quiero decirle esto solo como un inicio y probablemente lo desarrollemos en otro momento. Hablando también de la aplicación de la sangre de Cristo en esa primera Pascua, cuando se comía en el cordero, el Señor le dijo, únanse en familia por casa y coman un cordero por familia. No les dijo el papá en el trabajo, la mamá en el mercado, los hijos en la escuela, les dijo, únanse y cómanse el cordero. El cordero es Cristo, tiene que ser comido en familia, tiene que ser enseñado en familia. Y fíjense, les dice, si la familia es grande, se pueden comer el cordero, cómanselo, que no sobre nada. Y si la familia no es tan grande, comparta con la familia de la par. Nos está hablando también de compartir, nos está hablando también de dar.
el poder del Señor, el poder de la sangre de Cristo y de compartirlo con nuestros vecinos. Eso es una enseñanza poderosa también. Les bendigo. Gracias al Señor por sus vidas, gracias por conectarse, gracias por escuchar y les pido en el nombre de Jesús que oren mucho. Este es tiempo de que si usted está en su casa, aproveche a orar, aproveche a unir su familia, aproveche a llenar los espacios en el nombre de Jesús, aproveche a llenar los corazones, aproveche a dar. Piénselo así. El Señor le diseñó la familia para hacer la unidad perfecta. Y eso es lo que usted tiene que hacer ahora en casa. Que el Señor le bendiga y le guarde, haga resplandecer su rostro sobre usted, ponga en usted y tenga sobre usted misericordia y paz. Que Dios le bendiga y estamos en contacto.